Buenos días, hoy vamos a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Recordemos que en el estudio estamos a algunos meses ya de la muerte de Jesús. Jesús ha presentado sus credenciales a todo mundo, incluso a los fariseos, cuando él y el Padre uno solo son, en el capítulo anterior, y les dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. También les comenta que el que oye la voz del pastor es su oveja. Él la reconoce y la oveja escucha su voz y la sigue. Pues bien, en el capítulo 11 nos habla de la muerte de Lázaro, nos habla sobre la resurrección. Dice la Escritura que en los capítulos anteriores que Él es la vida, y el que cree en Cristo vivirá, mas no morirá. Pero en el capítulo 11 nos habla sobre un hombre que muere. Dice el versículo 1 que había en Betania un hombre que se llamaba Lázaro, hermano de María y de Marta. Tenía dos hermanas. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfumes y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues los hermanos para decirle a Jesús: Señor, Señor, he aquí que al que amas está enfermo. La familia sabía, Marta y María sabía que Jesús amaba entrañablemente a su amigo Lázaro y que iba a ir y que podía sanarlo, porque sabían los milagros que había hecho. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando dijo eso también? Que algo era para la gloria de Dios, alguna enfermedad. Sí, aquel hombre ciego de nacimiento, cuando le hacen la pregunta: ¿quién pecó, él o sus padres? Y la respuesta de Jesús: ninguno de los dos, sino para que se manifieste la gloria de Dios en él. Así también en esta muerte de Lázaro está diciendo el Señor que esto es para que se manifieste la gloria, para que el Hijo sea glorificado a través de ello. Amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. A su hermana y a Lázaro. Amaba a la familia. Oyó pues que estaba enfermo y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Era urgente que se presentara en la casa de Lázaro, y Jesús decidió quedarse 2 días más. Dice la Escritura que después de esto dijo a sus discípulos: vámonos a Judea otra vez. Sus discípulos sabían que en Judea lo querían aprender y matar. Se había escapado de ser apedreado en el capítulo anterior, cuando los fariseos lo procuraron prenderle y se les escapó. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque había dicho que blasfemia tenía, pues él mismo había dicho que era el Hijo de Dios. Jesús en este momento, los discípulos tenían miedo, claro, pero Jesús en este momento decide ir, dice que no habrá tropiezo mientras la luz esté en el mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Se fueron y les dijo en el camino: nuestro amigo Lázaro duerme. Fíjense cómo se refiere a Lázaro, nuestro amigo. No nada más era amigo de Jesús, sino de todos sus discípulos. Voy para despertarle. Jesús sabía que había muerto, pero ante los ojos humanos, pero ante los ojos divinos, Él podía despertarlo. Si duerme sanará, le dicen sus discípulos.
Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que era un sueño, que él estaba simplemente reposando el sueño. Jesús, al ver que no entendían, les dice claramente: Lázaro ha muerto. Palabras difíciles para los discípulos, ya que habían mandado traer a Jesús para que lo sanara. Ha muerto. Me alegro de que no habéis estado ahí, dice Jesús a sus discípulos, para que creáis. Le está preparando un gran milagro de resurrección. Vamos a él. Tomás le dijo: si vamos para que muramos. ¿Por qué le dice eso? Porque sabían que lo querían detener y matarlo, los fariseos. A partir del 17, Jesús nos habla de la resurrección y la vida. Dice que 4 días habían pasado. Se había tardado 2 días y 2 días en llegar. Entonces, Lázaro ya estaba enterrado en el sepulcro. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlo por sus hermanos. Seguramente era una familia muy conocida entre los judíos. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece que es un reproche por tardarse tanto por parte de Marta. O está aclarando que si él hubiera estado ahí, seguramente lo sanaría. Pero aquí viene lo interesante, en el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué trata de decirle Marta a Jesús? Si sabía que su hermano estaba muerto, si sabía que Jesús se había retrasado con el viaje, ahora sabía y le decía que todo lo que pidiere, el Padre se lo daría. Está esperando tal vez Marta una respuesta positiva para la resurrección, o simplemente habló y lo confirmó a Jesús. Marta tal vez habló a través del Espíritu Santo sin darse cuenta. Y vamos a ver adelante por qué pienso que Marta estaba tratando de decirle a Jesús que lo podía resucitar sin darse cuenta. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué le podía pedir Jesús al Padre en esos momentos? Si va a un sepelio. Jesús firmemente le dijo: tu hermano resucitará. Y claro, cualquiera de nosotros, su respuesta era lógica. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y aquí está una promesa de amor, de esperanza para toda la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. Pensemos en esto. El nombre yo soy es el nombre de Dios. La resurrección, Él es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Y Él es la vida. Él vino a darnos vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, ¿crees en Él? Seguramente sí. Vivirás para siempre. La muerte no tiene potestad en tu vida. Tú y yo viviremos eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta actual. ¿Crees esto? ¿Que no morirás eternamente? ¿Será simplemente un paso de un lugar al otro? Claro, dijo, como seguramente tú lo estás diciendo ahorita en tu mente y en tu corazón. Sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero la pregunta fue más específica. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Crees esto, que no morirás eternamente? Esa es nuestra esperanza. Si nosotros no tuviéramos esa palabra, perderíamos nuestra esperanza. Vana sería nuestra predicación. Sin sentido sería este tiempo. Nosotros creemos y obedecemos la palabra de Dios porque sabemos que viviremos eternamente, porque hemos creído en el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pensemos en esta imagen. Está mucha gente, está llorando. Marta ha hablado con el maestro, con el amigo, con el Hijo de Dios, y entra inmediatamente a la casa, y dice la Escritura que le avisa a María en secreto. El maestro está aquí y te llama. Jesús mandó llamar a María específicamente. Cuando María va, lo siguen los judíos porque creían que iba a llorar a la tumba de Lázaro y pensaron en ir a consolarla. Mas María entrando y saliendo y viendo a Jesús, inmediatamente se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos le dijeron eso a Jesús. Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María, la diferencia entre María y Marta es que María se postró a los pies del Maestro y Marta tuvo una conversación con el Maestro y le dijo: sé que lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Veamos dos reacciones diferentes. Las dos están en lo correcto. Una postrada a los pies y la otra diciéndole que Él tiene el poder para todo. Jesús, al verlas llorando y a los judíos, también se conmovió de espíritu. Dice la Escritura que el mismo Dios en la tierra, a través de Cristo, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cómo sería ese momento para el Maestro? Aunque sabía que lo iba a resucitar, pero Él sabe del dolor del hombre. Se conmovió en el espíritu. La palabra conmover está más adelante, cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Inmediatamente dice Jesús: ¿dónde lo pusiste? Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Lloró por el momento de angustia que se vivía en ese momento, como cualquier ser humano con sentimientos. Ahí está un amigo llorando ante el sepulcro, ante la separación y al ver el dolor de la gente. Jesús lloró. Un versículo pequeño de 2 palabras, pero con un gran, profundo sentimiento. Te puedes pensar en ese momento como si estuvieras ahí viendo a Jesús llorando. Los judíos comenzaron a hablar y decir: mira cómo lo amaba. Algunos incrédulos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre habrá gente murmurando. Jesús, profundamente conmovido, estando en el sepulcro, y el sepulcro estaba en una cueva, tenía una piedra grande encima. Se acostumbraba en las cuevas a enterrar al que había muerto, el cadáver, y ponerle una piedra para que nadie entrara. Inmediatamente Jesús dijo: quitad la piedra.
Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Veamos esta escena. Se para el maestro y grita: quitad la piedra. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Le dirías lo mismo que Marta? ¿O simplemente te quedarías callado como María? Marta era la persona que tenía la autoridad en ese hogar. Por eso dijo: mi hermano hace 4 días que está muerto. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Específicamente se lo dijo a Marta que se atrevió a hablar con Jesús, Marta que comprendió que todo lo que pidiere el Hijo lo hará el Padre. Si crees, verás la gloria de Dios. Piensa en estas palabras. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que creer. Tienes que entrar en el mundo de lo sobrenatural, donde Dios te puede hablar y tú tienes que reaccionar y accionar. Marta va a ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Quitaron la piedra. ¿Quién tenía la autoridad total? Jesús. ¿A través de quién iban a quitar la piedra? De Marta. Si Marta se opone, no hay un milagro, ya que era el sepulcro de la familia. Y Marta tenía que dar la autorización porque Dios lo había ordenado. Quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Una oración de fe. Esta oración la podemos tomar en los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad, cuando le vamos a pedir algo sobrenatural al Padre. Declarar esta oración de fe: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús nos muestra aquí que Él es el creador de la fe. En Él nació la fe. Antes de orar por el milagro de la resurrección, Él le estaba agradeciendo porque Él sabía que lo que iba a hacer, el Padre le iba a responder. Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y se cumple la palabra que había declarado a sus discípulos, que la muerte de Lázaro era para la manifestación de la gloria del Hijo de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lo dijo con tal autoridad que los cielos y las tinieblas y todo el universo tembló en ese momento. La palabra dice a gran voz. La orden era de la oscuridad, de la muerte a la vida. Ven fuera. Ven fuera. Y esa es la palabra que tenemos que declarar. Ven fuera. Sal a la luz. Vive. Y el que había muerto salió atado. Pensemos en esto: atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Cómo saldría si salió atado de manos y pies, con vendas en todo el cuerpo y en la cabeza envuelta en un sudario? ¡Qué espectáculos tan fuerte fue que todo el mundo se quedó en silencio!
Hubo un milagro sobrenatural. Jesús había hecho un milagro para la gloria del Padre. Ahora la orden era otra. Ahora desatarle y dejarle ir. Cuando uno comparte la palabra de Dios, Dios mismo dice que Él es el pastor y las ovejas oyen su voz. Entonces, cuando uno oye su voz, sale uno a la luz y nuestro trabajo en la obra de Cristo es desatarle, quitarle todas las vendas, toda la religiosidad que pudiera tener uno por años, las creencias. Entonces nos toca a uno desatarle a través de la enseñanza, de la participación diaria de la palabra de Dios. Desatarle y ahora sí, déjenlo que vaya. ¿Que vaya a dónde? A decirle al mundo que Dios es verdadero, a compartir la palabra, ir a la gran comisión y predicar la palabra a todo el mundo, a ser discípulos. Eso es lo que nos muestra, pero la orden tiene que salir de Dios. Sal fuera. Un día, cuando nosotros vivíamos en las tinieblas, Jesús mismo dijo, sal fuera. Y entonces escuchamos su voz y salimos, pero salimos atados y entramos a una iglesia y nos comenzaron a compartir y nos comenzaron a quitar las vendas de la incredulidad. Y entonces llegará el momento, o ha llegado el momento donde nosotros mismos tenemos que ir y compartir. Después Jesús de eso, de ese acto sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer porque Él tiene el control de la vida y de la muerte. Muchos que habían venido, muchos judíos, comenzaron a hablar y creyeron en Él. Pero algunos inmediatamente fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Dos grupos diferentes, los que creen y buscan a Dios con toda su alma y los que van a hablar con el enemigo, a los fariseos, aquellas personas murmuradoras que son chismosas, que comienzan a hablar porque no les gustó el hecho de ese milagro. Los principales sacerdotes y los fariseos inmediatamente convocan a concilio y dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No ha habido hombre que haya hecho tanto como y que sigue haciendo tanto como Jesús, nuestro amado Salvador. Si lo dejamos así, todos creerán en Él. ¿Cuál era el temor? Que todo el mundo sea convertido. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué les interesaba a ellos? ¿El edificio? ¿El lugar? ¿El templo? ¿La nación? Porque todo el mundo creía en aquel hombre santo que se llamaba Jesús, que lo único que hacía era bienes a todo el pueblo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis qué nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué nos conviene? Eso habría que analizarlo. En el versículo 51, esta misma palabra nos da una luz a lo que se refiere. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no nada más por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿En quién se congrega uno? En Cristo Jesús. Todos los que estamos dispersos en todas las naciones, todos los que creemos en Él, tenemos la esperanza
de estar un día con Él. Fíjense las palabras proféticas. Y aquí viene una pregunta. ¿Nos convino? El versículo 50 se los voy a repetir. ¿Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? La pregunta, aunque parece dura, es una realidad. ¿Nos convino que Él muriera por nosotros, por todo el mundo? ¿A que todo el mundo se fuera al infierno? Sí, la verdad es que sí, eso convino. Por tanto amó Dios al hombre que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio su vida por nosotros? Desafortunadamente, sí nos convino, porque a través de Él tenemos salvación. A través de Él se ha rasgado el velo y podemos entrar al lugar santísimo. A través de Él podemos entrar a la puerta, a nuevos pastos, a la eternidad. Él es nuestro buen pastor. Él nos guía y Él nos lleva de la mano. ¿Nos convino? Sí. Tristemente tenemos que decir sí y darle gracias por el sacrificio que tuvo por nuestros pecados. Desde ese momento dicen que ya Jesús, desde ese momento los sacerdotes y los fariseos decidieron matarlo. Desde este momento ya fue una consigna hasta la muerte. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente. Regresó Jesús al desierto y ahí se quedó con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Mucha gente subió a la fiesta a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien supiese dónde estaba, les comentara, lo manifestara, para que lo prendiesen. Eran momentos muy difíciles para el ministerio de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Bueno, aquí termina el capítulo 11. Estamos viendo cómo Jesús ya sabía que tenía que morir por nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerzas para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en este momento tu palabra llegue con poder y autoridad a nuestro espíritu y nos hable, nos dé fuerza, así como le diste la fuerza para que Lázaro saliera de la oscuridad, de tinieblas, así que nos des fuerza para seguir adelante. Queremos escuchar tu voz. Tu palabra dice que las ovejas oyen la voz del pastor y tú eres nuestro buen pastor. Sácanos de este lugar, Señor. Saca al mundo de estos problemas. Señor, te pido por las personas que en este momento están enfermas, que tienen algún familiar, para que tú hagas algo poderoso. Para ti no hay distancia ni tiempo. Simplemente da tu orden y tú lo sanarás, Señor, y la gloria es tuya, para que se manifieste tu gloria entre la humanidad y veamos el poder de Dios. Señor, así como Lázaro estaba enfermo y luego estuvo muerto, tú dijiste que esa enfermedad era para que se manifestara tu gloria. Ahora pues, Señor, te pedimos que tu gloria sea manifestada en los hospitales, en las casas donde la gente está enferma, que tu gloria sea manifestada. Sana esta nación, Padre, sánalos, sana este pueblo, Padre, quita toda enfermedad. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, como la dijo Jesús, gracias te damos, Padre, porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana.